Profesor, Excelente. ahora quiero entrar al tema del juicio, ¿no? Nosotros tenemos acá en Occidente un juicio que se le hace a Jesús de Nazaret en los Evangelios. Quisiera preguntarle a su persona, de acuerdo al derecho judío, primeramente, ¿cuál hubiera sido el procedimiento, ¿no? Porque nosotros en los Evangelios, apreciado profesor, tenemos pues de que de frente lo llevan ante Caifás y viene todo el tema, ¿no? Pero yo estuve leyendo, y no sé si usted de repente nos podría ampliar un poco más, el proceso de juzgar a un criminal, digamos, que venga de Galilea, creo que tendría que pasar por un pequeño Sanedrín en Galilea y si no, al final recién llegar al gran Sanedrín de Jerusalén. ¿Qué nos podría usted comentar de ese juicio? Que a veces nosotros, me refiero a los que venimos de acá de Occidente y no conocemos lo de Oriente, solemos tomarlo por factual, pero ignoramos el proceso del derecho judaico que se sigue, ¿no? Entonces, no sé si por favor ahí nos podría usted traer un poquito de luz referente al, bueno, para entender lo que pudo haber sido el juicio, ¿no? Porque entendemos que los evangelios nos han traído algo más teológico, más confesional, Más ¿no? Así masticado, es. exacto. Profesor Irving, antes que responda la pregunta de Harold, y sumo otra inquietud encima de la de él. ¿Los judíos mataron a Jesús? No, Se no, sabe decir eso en muchos círculos cristianos, y eso quiero dejarlo claro acá también. no. Pues murió en la cruz. O sea, es como, si me, perdón por la comparación que voy a hacer, pero es Por supuesto, casi, pero casi como si me dijeras, oye, este grupo de judíos murió en la cámara de gas en oh, 1943. no, ¿Los habrán matado judíos? No, no, o sea, no, por eso supuesto. lo hacían los nazis. En el caso de Jesús, digo, aunque es un contexto completamente diferente, en el caso de Jesús murió en la cruz, lo mataron, no, eso lo hacían los romanos, punto. Punto. O sea, eso en términos técnicos históricos no hay ni discusión posible. Lo que se podría discutir es qué tanto papel tuvieron los judíos y eso tiene que ver con esta cuestión del juicio. Pero la ejecución como tal es romana. Punto. O sea, eso ni siquiera los evangelios lo pueden evadir. Y al final de cuentas ponen a los romanos ejecutando a Jesús. Pero bueno, entonces aquí entramos con el problema del juicio. Mira, no sabemos cómo fue el juicio de Jesús. De hecho, en un sentido muy estricto, ni siquiera sabemos si hubo un juicio. O sea, el relato de los evangelios es completamente teológico. O sea, es completamente, digamos, construido. No es un episodio recordado, es un episodio construido. Ahora bien, está construido por autores que evidentemente no son judíos. Y digo, evidentemente no son judíos porque se saltan todos los protocolos reales del judaísmo. O sea, el juicio de Jesús desde un punto de vista judío, el relato del juicio de Jesús, no el juicio, el relato. No confundamos un evento hipotético con la manera en la que nos lo contaron. El relato del juicio de Jesús es absolutamente inverosímil en la lógica de la legislación judía, de las leyes o hasta de la jurisprudencia judía. Una. Jesús no necesariamente tenía que haber sido juzgado por un Sanedrín local galileo, porque pues se supone que lo agarraron en Jerusalén, ¿no? Entonces, lo lógico es que lo juzgaron el Sanedrín local. Entonces no necesitabas llamar a Caifás. Lo podía haber juzgado un Sanedrín local. Lo más seguro es que lo habría juzgado un Sanedrín local. ¿Por qué? Porque Jesús, por ejemplo, aquí es una de las primeras inconsistencias, no nada más del relato del juicio, sino de toda la lógica inherente del relato evangélico. Aquí el problema es que, pues, tienes a un tipo que hace milagros en la calle y que se pelea de repente con los fariseos y que lo siguen unas 100 personas. O sea, a ese muchacho le vas a echar encima todo el Sanedrín con sumo sacerdote y saduceos y todo eso. O sea, no tiene sentido. No en la lógica judía. Un caso como ese te lo resolvió un Sanedrín local, el Sanedrín que tenía 22, 23 miembros. O sea, ya cuando estás hablando de que el asunto escaló al gran Sanedrín y luego se lo mandaron a Pilatos y bueno, Lucas aparte mete a Herodes, bueno, perdón, entonces no estamos hablando de un muchacho que hacía milagros en la calle, que se peleaba con fariseos y que lo seguían 100 personas. No, estamos hablando de algo bastante más serio. Bueno, sí voy a tomar esos datos como correctos, ¿no? Ok, o como vestigio de alguna cuestión histórica, ¿no? Ahora, en el relato Jesús es acusado de blasfemia. Es acusado de blasfemia por algo que en estricto para el judaísmo no es blasfemia. O sea, Jesús estaba diciendo, pues yo soy el rey, ¿no? O sea, yo soy el Mesías, yo soy el rey. O sea, pues lo más que podría haber dicho el Sanedrín es, una de dos, o está loco, o si es el rey y tiene un plan muy interesante, ¿no?
Pero bueno, o sea, eso en última instancia no es una blasfemia. Cuando Jesús dice, y de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, que normalmente es por donde el cristianismo entiende que Jesús se equiparó a Dios, y entonces eso fue lo que vieron como blasfemo. No. A ver, esa frase en la apocalíptica judía tiene un significado muy sencillo. Estar sentado a la diestra de Dios solamente es una referencia simbólica a soy el rey que tiene su trono en Jerusalén. Punto. O sea, eso es lenguaje simbólico y no tiene nada de blasfemo. Si Jesús dijo eso, voy a estar sentado a la diestra de Dios, en judío, vamos a decirlo así, en judío estaba diciendo, voy a ser el rey en Jerusalén, nada más. Eso puede ser, está re loco, ¿no? Este muchacho, o sea, ni 100 personas trae y quiere ser rey en Jerusalén, o lo que quieras, pero no una blasfemia, menos una blasfemia como para decir es reo de muerte. Pero aquí viene otra inconsistencia, que es decir, es un reo de muerte por la blasfemia que dijo, vamos a mandárselo a Pilatos. Esto no tiene sentido, no tiene absolutamente ningún sentido porque Pilatos, bueno, no nada más Pilatos, los romanos no se metían con ningún asunto religioso judío. Entonces, el momento en que lo están tramitando hacia Pilatos, porque hay un asunto político de por medio. Se discute mucho si el Sanedrín lo podía haber condenado a muerte directamente o tenían que pedirle autorización a Roma. Esa discusión es completamente ociosa, porque nada más complicaría burocráticamente el procedimiento, pero nada más. Lo que habría pasado es esto. Yo te encuentro, opción 1, yo te encuentro blasfemo y te mereces morir. Ok, te sacamos amarrado, te apedreamos y cuando ya estés muerto te colgamos de un árbol. Ese habría sido el procedimiento judío. Si me dicen que no, pero es que tenían que pedir permiso a Roma, bueno, opción 2, yo te encuentro culpable de blasfemia, mando a pedirle permiso a Roma, mando a alguien ahí corriendo con Pilato, que le diga, oye, tenemos un blasfemo, lo podemos apedrear, Pilato va a responder, es asunto suyo, háganme lo que quieran, mátenlo como quieran, el muchacho regresa corriendo, les dice, sí nos dio permiso, lo amarran, lo apedrean y lo cuelgan de un árbol. Esas eran las dos opciones, por eso te digo que todo este argumento de es que tenían que pedirle permiso a Pilato es una ociosidad total, o sea, no altera el fondo del asunto. Pero en cambio es enviado con Pilato, es juzgado por Pilato y es sentenciado a la cruz. Entonces aquí hay algo que ya definitivamente no cuadra. Entonces, bueno, ya lo de Lucas que agrega Herodes, esto ya más bien evidentemente es ficticio. Estamos hablando de una serie de correcciones que Lucas tiene que hacer, pues porque hay otra inconsistencia horrorosa en el relato que tenemos en Mateo y en Marcos, y es que Jesús es juzgado la misma noche de Pesaj. O sea, una noche en la que ni siquiera ibas a poder juntar al Sanedrín, porque todo el mundo estaba disperso. No todos vivían en Jerusalén, estaban dispersos en sus casas. Bueno, ya han intentado matizarlo. Bueno, es que tal vez entonces nada más juntaron algunos. No. A ver, seamos serios. Es un relato construido, no es una memoria recordada. Entonces, ahí está este detalle que no cuadra con la realidad, en el sentido de que por el momento que se estaba viviendo esa noche, la primera noche de Pesaj, era prácticamente imposible juntar al Sanedrín y sobre todo llevar a cabo un juicio. O sea, ni siquiera el Sanedrín no te habría hecho eso por un tipo al que lo seguían 100 personas. Te habría dicho, y por un rey político menos, pues ese es problema de los romanos. O sea, el Sanedrín te había dicho cuando regresemos de vacaciones, por favor, la oficina está cerrada, hasta nuevo aviso. Lucas intenta corregir este detalle y por eso Lucas ubica que en la noche Jesús nada más fue llevado a casa de Anás y juzgado sin petit comité. Bueno, ni siquiera juzgado, presentado, y lo juzgaron en la mañana. El juicio en el relato de Lucas ocurre en la mañana. Todo esto ocurre en la mañana. Que ahí es en donde se nota que no es una memoria histórica clara. Unos te dicen que fue en la noche, otros en la mañana. No, es que cada quien tiene diferentes, o sea, la memoria es algo veleidoso y de repente puede cambiar. A ver, no estamos hablando de qué color iba vestido Caifás, qué camiseta llevaba. O sea, esos son los detalles que sí te creo. O sea, en un juicio, tanto jueces como abogados como fiscales entienden que de repente un testigo te puede llegar a decir, venía de azul, no, venía de gris. Esos son detalles que sí se te pasan de la vista, pero a ver, el horario del juicio a Jesús. O sea, unos me dicen que fue en la noche y otros que fue en la mañana, perdón,
Eso sí está rudo, o sea, como inconsistencia en el relato, ¿no? Entonces, bueno, ya esto que Lucas agrega, que también andaba Herodes ahí, y que desde entonces hasta Pilato y Herodes se hicieron amigos, bueno, eso ya es, yo creo, completamente ornamentación. O sea, no vale la pena intentar descifrar si hay algo histórico detrás de eso. Es imposible. Entonces, aquí el problema, pero lo evidente es que Lucas está intentando corregir las inconsistencias del relato de Mateo y de Marcos. Entonces, bueno, ¿por qué Lucas está intentando corregir? Pues porque Lucas desde ese momento se está dando cuenta que el relato, tal como lo están contando Mateo y Marcos, es inverosímil. O sea, no es consistente con los hechos. Y bueno, y eso que Lucas no era judío. Por eso tampoco logró corregir los detalles que un judío sí te habría corregido, los que yo vengo mencionando, ¿no? Pero entonces, en este sentido, el relato del juicio contra Jesús desde un punto de vista judío, repito, es inverosímil y en esos términos no pudo ser llevado a cabo. Lo más que se podría debatir, y esto pues obviamente no hay de dónde agarrarte, o sea, no veo manera de resolver este debate a favor de una postura o de la otra, es si Jesús estaba involucrado en actividades subversivas y por lo tanto era interés, digamos, interés de las unidades de inteligencia, o sea, de los servicios de inteligencia romanos, capturarlo, la ayuda que hubieran podido tener de los sectores prorromanos dentro de las autoridades judías, que no eran todos, pero lo sabían. Entonces, la posibilidad de que Jesús haya sido capturado por los sectores prorromanos para entonces canalizarlo hacia Pilato y que ya los romanos lo ejecutaran, es una. La otra posibilidad es que los romanos lo hayan hecho solitos, esa es otra. A mi modo de ver, yo no le encuentro como lógica a que lo hayan hecho el bloque judío prorromano, porque en términos logísticos, Roma no los necesitaba. O sea, así que tú digas, bueno, wow, qué servicio qué agencia de información, ¿no? Digo, quienes hayan leído cómics españoles de los 60s o de los 70s se acordarán de Mortadelo y de Filemón. O sea, ¿qué servicios de inteligencia le podemos vender a los romanos? Pues no, la verdad es que no. O sea, Roma tenía todos los elementos para resolver eso por ellos mismos. Repito, esta pregunta a mí me parece imposible de contestar, pero bueno, están esas dos opciones. Roma fue quien se encargó de todo o contó con una activa y muy importante colaboración de los sectores prorromanos en Judea, que eso sería muy lógico también, y entonces de esta manera Jesús fue arrestado y tramitado hacia Roma. Pero aún en este caso, Jesús no habría sido juzgado por estos sectores prorromanos. O sea, ¿para qué? No tenía ningún sentido. El único juicio importante era el que le podía hacer Pilato. Entonces, toda la escena del juicio, a mi modo de ver, pero esto, ojo, desde una perspectiva de análisis académico, esto no es una opinión judía, esto es una opinión académica. La escena del juicio es básicamente ficticia. Puede haber un trasfondo ahí histórico, remoto, vaguísimo, de la manera en la que fue arrestado, pero si al final de cuentas murió en la cruz, es porque el único juicio relevante que se le hizo fue con los romanos. Ahora, ahí ni siquiera podríamos asegurar que lo juzgó Pilato. Tal vez sí, tal vez no. Simplemente fue juzgado por... Pilato no iba a estar juzgando a todos los sediciosos que le pusieran enfrente. Pero simple y sencillamente, si murió en la cruz es porque el juicio importante, la sentencia importante, la dieron los romanos. Que un sector, el sector prorromano judío, pudo estar de acuerdo con ellos, sí, tanto como el sector antirromano judío habría estado en contra de ello. Entonces, la escena más ficticia de todas es cuando todo el pueblo aparece ahí diciendo crucifícalo. Esa es la escena más ficticia de todas. ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? ¡Crucificadlo! ¡Crucificadlo! ¡Suelten a Barrabás! Al contrario, el pueblo judío habría estado del lado de Jesús en este sentido, porque los sentimientos antirromanos ya estaban profundamente arraigados para este momento. Llevaban un rato bien arraigados. Entonces, esos son todos los problemas que tenemos en relación al juicio. Por eso, el judaísmo, desde una perspectiva de religión, no tiene una opinión en particular del juicio.
Toda la crítica, el cuestionamiento y los planteamientos que se hacen, y que los acabo de resumir, se hacen desde la perspectiva estrictamente académica. Perfecto, profesor. Nos pregunta Jorge Garay, dice, algunas escuelas enseñan que Yeshua, el rabino de Nasrat, fue ejecutado por los principales y sacerdotes y otros por los romanos. ¿Bajo qué ley fue juzgado Yeshua y por quién? ¿Por romanos o judíos? Es muy simple. Si Jesús hubiera sido ejecutado por los principales sacerdotes, o sea, bajo la ley judía, habría sido apedreado. Y una vez muerto, habrían colgado su cuerpo de un árbol, y en el relato sobre el asunto nunca habrían aparecido los romanos. De hecho, justamente ese es el detalle con los otros dos Yeshu, con Yeshu ben Pandira y con Yeshu Hanosre. Parte de las razones por las que no estoy de acuerdo con que sea Jesús. O sea, justamente en esos relatos sí estamos viendo cómo funcionaba la legislación judía. Hechicero, es juzgado, es sentenciado, es lapidado, es colgado del árbol. Punto. Y no hay romanos. No aparece ningún romano en ningún momento. El relato de Jesús es completamente diferente. Murió en una cruz, entonces lo ejecutaron los romanos. Entonces lo juzgaron los romanos. Punto.